Hola y bienvenidos a esta sesión que dedicamos al Gobierno y más en particular a su composición y organización. Los artículos 98.2 de la Constitución y 1.2 de la Ley del Gobierno, de la Ley 50/1997, nos dicen que los miembros del Gobierno son el presidente, el vicepresidente o los vicepresidentes, si es que los hubiera, y los ministros. No obstante, hay que añadir que en nuestro orden constitucional cabe la posibilidad, prevista en la Constitución, de que puedan existir otros miembros del Gobierno distintos a los antes mencionados. Ahora bien, esa posibilidad contemplada en la Constitución debe concretarse mediante ley, es decir, ha de ser el legislador quien establezca qué otros miembros distintos a los antes relacionados pueden ser parte, pueden formar parte del Gobierno. Lo cierto es que hoy, en la actualidad, y de acuerdo con la vigente ley del Gobierno, la Ley 50/1997, miembros del Gobierno solo son los antes indicados. Esto es, presidente, vicepresidente o vicepresidentes y ministros. Los miembros del Gobierno, además de su actuación individual en el ejercicio de sus cometidos, en el ejercicio de sus funciones, también actúan colectivamente, también actúan de forma colegiada. Y lo pueden hacer a través de dos órganos previstos en el artículo 1.3 de la Ley del Gobierno con este fin, con el objeto de que el Gobierno pueda actuar de forma colegiada. Esos dos órganos son, de un lado, el Consejo de Ministros, órgano que a todos, sin duda alguna, nos suena, y, de otro lado, las comisiones delegadas del Gobierno. De estos dos órganos nos ocuparemos al final de esta exposición. Ahora nos vamos a ocupar, siquiera someramente, de la naturaleza y principales características de los miembros del Gobierno. Y por supuesto, como no podía ser de otra forma, comenzamos con el presidente. Lo primero que hay que saber y tener claro es que el presidente del Gobierno español es elegido por el Congreso de los Diputados. Cierto es que el nombramiento formal corresponde al jefe del Estado, es decir, al rey, pero la designación o la elección corresponde al Congreso de los Diputados, tal y como se establece en el artículo 99 de la Constitución. Animo a una lectura reposada de este artículo porque en él se detalla cuál es el procedimiento de elección del presidente del Gobierno. Quiero recalcar que es el Congreso de los Diputados quien elige al presidente del Gobierno porque no es infrecuente, no es demasiado raro encontrar personas que piensan que el presidente del Gobierno es elegido por los ciudadanos en los procesos electorales, en las elecciones generales. Grave error. Como hemos dejado claro, al presidente del Gobierno lo elige el Congreso de los Diputados. Los ciudadanos lo que eligen son diputados o senadores, eligen a sus representantes en el Parlamento, en las Cortes Generales. Y luego es el Congreso de los Diputados, concretamente, quien, como queda dicho, elige al presidente del Gobierno.
El candidato a la presidencia del gobierno, el que se somete a la votación de investidura en el Congreso de los Diputados, no necesariamente ha de ser parlamentario, bien diputado o bien senador. Puede ser cualquier persona que haya sido propuesta como candidata a la presidencia del gobierno. Insisto, no necesariamente tiene que ser parlamentaria. En la Constitución no se exige que el candidato a la presidencia del gobierno sea asimismo parlamentario. Dicho eso, hay que aclarar inmediatamente que lo habitual es que el candidato a la presidencia del gobierno sí sea parlamentario y más en concreto diputado. De hecho, hasta la fecha siempre ha sido así. El cese del presidente del gobierno hemos de situarlo en los términos previstos por el artículo 101 de la Constitución. Este precepto constitucional nos habla del cese del gobierno y eso es tanto como hablarnos del cese del presidente del gobierno. Pues bien, conforme a esta norma, el presidente del gobierno cesa en su cargo tras la celebración de elecciones generales, por la pérdida de confianza parlamentaria, es decir, cuando plantea una cuestión de confianza y no es ganada en el Congreso de los Diputados, o bien cuando los grupos parlamentarios presentan una moción de censura contra el gobierno y ésta prospera. En estos dos casos es cuando se produce la pérdida de confianza y, en consecuencia, el presidente del gobierno y con él el gobierno en pleno cesan. Y, por supuesto, el presidente del gobierno también cesa cuando presenta la dimisión o cuando fallece. Sin duda alguna, la nota distintiva más importante del presidente del gobierno es el hecho de que en España el presidente del gobierno es la figura central, la figura preeminente del gabinete. El gobierno, en su configuración constitucional, es un órgano de claro corte presidencialista. ¿Por qué? Porque es un gobierno diseñado en torno a la figura de su presidente. Es un gobierno que se vertebra, que gira alrededor de su presidente. Eso ya queda meridianamente claro cuando advertimos algunas de las funciones, de los cometidos que la propia Constitución confiere al presidente. Así, a poco que leamos los artículos 98.2 y 100 de la Constitución, veremos que al presidente del gobierno corresponde dirigir la acción de gobierno, la acción del gabinete y coordinar las funciones de los demás miembros del gabinete. Además, y esto es muy importante, corresponde al presidente elegir y en su caso destituir a los otros miembros del gobierno. Acabamos de decir que al presidente lo elige el Congreso de los Diputados, pero el Congreso, no elige al resto de miembros del gobierno. Estos son elegidos y en su caso destituidos por el presidente. Eso sí, al igual que ocurre con el propio presidente, el nombramiento formal del resto de miembros del gobierno corresponde también al jefe del Estado, corresponde al rey. Esta preeminencia del presidente del gobierno tiene una clara consecuencia y es que sobre él recae la práctica responsabilidad política del Ejecutivo, prácticamente la totalidad de la responsabilidad política derivada de la acción del gobierno, de las políticas gubernamentales. Es decir, al fin y a la postre, el presidente asume la responsabilidad de esa acción de gobierno frente a la sociedad, pero no solo frente a la sociedad, sino también
frente al Parlamento. Y esto se advierte claramente en esa llamada pérdida de confianza parlamentaria a la que antes nos hemos referido y que, como también antes hemos pergeñado, se puede manifestar de dos formas: o bien a través de la cuestión de confianza, una cuestión que el presidente plantea ante el Congreso de los Diputados y que viene a ser una solicitud de mantenimiento de la confianza para seguir gobernando, o esa pérdida de confianza también se puede manifestar a través de la presentación de una moción de censura por parte de los grupos parlamentarios, una moción de censura contra el gobierno. Pues bien, si esa moción de censura no prospera, el gobierno, con su presidente al frente, continúan en el ejercicio de sus funciones gubernamentales, pero si por el contrario la moción de censura prospera, el gobierno, con su presidente al frente, debe cesar. Igual ocurre con la cuestión de confianza. Si la cuestión de confianza planteada por el presidente no prospera, si no obtiene el respaldo necesario por parte de la Cámara Baja, por parte del Congreso de los Diputados, el presidente y con él el gobierno igualmente cesan. Esto es lo que llamamos pérdida de confianza, y es a través de ella como podemos, yo creo, advertir de forma ilustrativa esa responsabilidad política que al fin y a la postre asume el presidente, porque si nos damos cuenta, la cuestión de confianza es planteada por el presidente del gobierno, y es este quien defiende ante la Cámara su acción de gobierno solicitando que la confianza sea renovada, y la moción de censura se presenta fundamentalmente contra el gobierno y por ende contra el gobierno en su totalidad. Y en caso de que prospere la moción de censura, el presidente del gobierno cesa y con él el resto del gobierno. Por lo tanto, yo creo que estas figuras de la cuestión de confianza y de la moción de censura, esta figura en definitiva de la pérdida de confianza parlamentaria, nos explica ilustrativamente cómo la responsabilidad última al final recae sobre el presidente del gobierno. El vicepresidente o los vicepresidentes. ¿Por qué decimos él o los vicepresidentes? Pues es obvio que hablamos así porque nuestro orden constitucional puede que haya un solo vicepresidente en el gobierno, puede que haya varios vicepresidentes en el gobierno, o incluso puede que no haya ningún vicepresidente. Dicho de otra manera, nuestra Constitución no exige la presencia de vicepresidentes en el gabinete. Cuando los hay es porque han sido designados, han sido elegidos por el presidente, que a su vez también los puede destituir. Sabemos, porque ya queda dicho, que el nombramiento formal siempre corresponde al rey, pero la elección y en su caso la destitución son competencia del presidente. Es preciso saber que el vicepresidente o los vicepresidentes, que un vicepresidente en definitiva, además de tal condición, puede ser también ministro. Es decir, el vicepresidente puede sumar a su condición de tal la de estar al frente de un departamento ministerial. Esta posibilidad, esta doble función, es posible en nuestro orden constitucional y en nuestro orden legal, porque así se prevé en la ley del gobierno. Por último, recordar que además de poder ser destituidos por el presidente, los vicepresidentes cesan cuando cesa el presidente. Los ministros. Así como hemos dicho que
la presencia de vicepresidentes en un gabinete no es obligatoria, la presencia de ministros sí que lo es. Cabe un gobierno sin vicepresidentes, pero no cabe un gobierno sin ministros. Los ministros también son elegidos y destituidos por el presidente, pero recordamos una vez más que su nombramiento formal corresponde al jefe del Estado, al rey. Es importante saber que ni la Constitución ni la ley del gobierno determina cuántos ministros o cuántos ministerios o departamentos ministeriales debe haber. Ese número es en cada momento determinado por el presidente del gobierno y se formaliza a través de un Real Decreto. Esta ha sido la práctica habitual y además la práctica que ha admitido nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia 60/1986. También conviene conocer que puede haber ministros sin cartera, es decir, ministros que no estén al frente de un ministerio. Eso también sucederá cuando así lo determine el presidente. Es al presidente a quien corresponde, en su caso, nombrar ministros sin cartera y determinar en consecuencia con qué fin y con qué funciones son nombrados estos ministros que no están al frente de un departamento ministerial. Por último, y al igual que hemos visto que ocurre con los vicepresidentes, los ministros, además de poder ser destituidos por el presidente, también cesan cuando cesa este. Para ir finalizando, vamos a explicar también de forma sintética la naturaleza y características más importantes de esos dos órganos colegiados que vimos existen de acuerdo con la ley del gobierno para que los miembros del gobierno puedan tener una actuación colectiva o colegiada. El primero de esos órganos es el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros es la reunión del gobierno en pleno, de todos los miembros del gobierno. Es, en fórmula habitual, el gobierno constituido en gabinete. El Consejo de Ministros siempre ha de ser convocado por el presidente, bien para reuniones ordinarias, bien para reuniones extraordinarias. El presidente lo convoca y también el presidente lo preside y lo dirige. No obstante, el Consejo de Ministros ocasionalmente también puede ser presidido por el rey, bien porque el rey, lo haya así solicitado y lo haya estimado oportuno, o bien porque haya sido el presidente del gobierno quien se lo haya pedido, quien se lo haya solicitado. En cualquier caso, insisto, cabe que nos encontremos con sesiones del Consejo de Ministros que no estén presididas por el presidente, sino por el jefe del Estado. A las reuniones del Consejo de Ministros, naturalmente, deben asistir el presidente, los vicepresidentes y los ministros. Y, como acabamos de decir, ocasionalmente puede asistir también el jefe del Estado. En principio, estos son los miembros que conforman el Consejo de Ministros y que asisten al mismo. Ahora bien, la ley del gobierno, la ley 50/1997, también prevé la posible asistencia de los secretarios de Estado cuando sean convocados a tal efecto. Conviene señalar en este punto que los secretarios de Estado no son miembros del gobierno, sino que conforme a la ley 50/1997 son miembros colaboradores del gobierno. Es importante retener esta aclaración porque tampoco es infrecuente que haya personas que piensan que los secretarios de Estado también forman parte del gobierno y no es así. Son colaboradores del gobierno que ocasionalmente pueden ser convocados para asistir al Consejo de Ministros. Por último, y en cuanto al Consejo de Ministros,
es importante saber y retener que las deliberaciones que se producen en su seno son siempre secretas y, en consecuencia, no pueden hacerse públicas. El otro órgano colegiado del Gobierno son las comisiones delegadas del Gobierno. Estas, sin duda alguna, son de menor importancia que el Consejo de Ministros, empezando porque, así como Consejo de Ministros siempre hay, el Gobierno tiene que reunirse colegiadamente de forma periódica en Consejo de Ministros, pues así como el Consejo de Ministros siempre existe, siempre ha de existir, las comisiones delegadas del Gobierno no necesariamente han de existir. No en vano, su existencia depende del Consejo de Ministros, ya que la creación, modificación y en su caso supresión de una comisión delegada del Gobierno debe ser acordada en Consejo de Ministros y formalizada mediante un Real Decreto. Eso sí, siempre a propuesta del presidente del Gobierno. Vemos aquí, una vez más, esa preeminencia del presidente dentro del gabinete. El Real Decreto que acuerde, que formalice la creación de una comisión delegada del Gobierno deberá también determinar qué miembros componen esa comisión, especificando, señalando cuál de ellos presidirá la comisión y cuál de ellos será el secretario de la misma. Y por supuesto también en ese Real Decreto se deben determinar las funciones y el objeto con el que nace la comisión. En todo caso, y a poco que nos detengamos en el artículo 1.3 de la Ley 50/1997, una cosa es clara, y es que estas comisiones delegadas del Gobierno tienen como principal fin coordinar las acciones, las políticas de gobierno que se llevan a cabo en los distintos ministerios que a su vez forman parte de la concreta comisión ante la que estemos. Son, por lo tanto, comisiones con una vocación de coordinación de las políticas ministeriales, sobre todo de aquellos ministerios con cometidos, con objetos próximos que se entrecruzan y que, por lo tanto, necesitan de coordinación. Y bien, esto es todo por lo que se refiere a la composición y organización del Gobierno. Muchas gracias por la atención prestada.